Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Y la piedra sobre la roca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: somos de Aram. Entonces les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: lo conocemos. Y él les dijo: ¿se encuentra bien? Y dijeron: está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, aún es pleno día. No es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos dijeron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y le dijo a Labán: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme en balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos de poderla leer con libertad, estudiarla, por la bendición, Señor, y ya es mucho, Padre, sale de nuestra mente el cómo agradecerte por la iluminación de tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender y a poner nuestra vida en línea
a lo que tú deseas. Gracias, Señor, por esta iglesia, Padre, que reconocemos la importancia de estudiar tu palabra y tomamos este tiempo, Señor, para hacerlo. Que sea de provecho para todos, que sea de edificación para todos. Amén. En su lugar, por favor. Este texto de Génesis 29 es el inicio de una nueva etapa, la vida de Jacob en tierra de Harán. Ustedes pueden seguir leyendo después en Génesis 30, en Génesis 31, cómo él desarrolla su vida allí y Dios le prospera tanto económicamente como en familia. Le concede mucha familia y también le concede todavía más riqueza de la que ya le esperaba en casa de su padre Isaac, porque ya eran inmensamente ricos y aún así todavía Dios le iba a dar más en la tierra de Harán. No solamente le dio muchos hijos, también le dio muchas mujeres. Y eso de que el Señor le dio, pues es mucho decir. Más bien fue el papá de estas mujeres el que le dio 2 esposas. Son demasiadas. Una es suficiente. Una fue lo que instituyó el Señor. De hecho, analizando los comentarios, los escritos de hermanos alrededor de este texto, dicen, bueno, pero es que todavía no estaba la prohibición de la poligamia. Pues no estaba la prohibición, pero estaba el mandato de un hombre y una mujer desde Génesis 2. Jacob no tenía más derecho que nadie de tener una sola esposa. Veremos que en la providencia de Dios, Dios usó el pecado del padre de estas mujeres, llamado Labán, pues para darle muchos hijos, pero Dios pudo haberle dado muchos hijos aún de una sola esposa. Entonces esto no es que el Señor le haya dado mujeres, esto es la providencia, el control de Dios. No fue perdido su soberanía, pero Dios permitió incluso que el pecado de estos hombres, de este hombre y de estas mujeres, como veremos, pues también fuera para sus propósitos. De hecho, en esta mañana le quiero mostrar el inicio de algo que ocurre en estos capítulos, como ya le mencioné. Capítulos 30 al 31. Jacob experimentó, fíjese, la guía, la providencia, la justicia y el poder de Dios cuando fue multiplicado y enriquecido, pero también experimentó el engaño de los hombres, una sopa de su propio chocolate, como dicen en la televisión. Le dieron a probar el engaño que él había tenido. Si usted pone atención en estos capítulos, y espero que al rato, ¿verdad?, en la nochecita, ya que empiece a caer el día, hoy cae más tarde ya. Yo iba a decir como a las 7, ¿no? Ya va a tener que ser como a las 8:30. Se prepare su cafecito, agarre su Biblia, lea capítulos 29, 30, 31. Si va a comer su conchita, no deje muchas moronas en su Biblia. Se lea esos 3 capítulos y compruebe que aquí Dios siempre utilizó las decisiones humanas para llevar adelante sus propósitos. Dios no recurrió a su dominio y a su capacidad de actuar sobrenaturalmente en estos capítulos, sino simplemente dejó que los eventos se desenvolvieran. De hecho, el pastor Elvis Carballosa dice lo siguiente en su comentario de Génesis, y lo cito: Dios guía los pasos de sus hijos sin interferir generalmente en el desarrollo normal de la vida. No necesita traer eventos sobrenaturales para guiar la vida de sus hijos. Continúa diciendo: Dios sencillamente los guía en el ejercicio de sus sentidos: vista, oído, gusto, tacto, olfato, y de su inteligencia. Continúa: los creyentes de hoy día tienen la misma promesa de Jacob: nunca te voy a dejar. Deben entonces aprender a practicar el mismo arte de discernir. Escuche qué bonita frase, continúa. El arte de discernir el movimiento de la mano de Dios en los acontecimientos comunes de la vida. A distinguir, discernir la mano de Dios en los acontecimientos comunes de la vida. Fin de la cita. Ese es el pastor Elvis Carballosa. Entonces, en estos capítulos, usted va a ver cómo la providencia divina
le da a Jacob la oportunidad de parecerse a su Dios. La providencia divina le va a dar la oportunidad a Jacob de parecerse a su Dios. Algunas veces lo hará, otras no lo hará. Entonces, para esta mañana quiero que reflexione en esto, y este es el clavito que voy a estar pegándole cada rato. La providencia divina nos da oportunidades diarias de vivir como Jesús. La providencia divina nos da oportunidades diarias de vivir como Jesús. Por tanto, seamos diligentes en nuestras actividades. Jacob tiene algunas cositas, ya le vimos, tiene sus detallitos de carácter, ¿verdad? Pero era un hombre trabajador, y eso va a quedar clarito aquí. Sí, el favor de Dios le bendijo, por supuesto. El Señor añadió mucha bendición a sus esfuerzos, pero él era un hombre trabajador. Él era un hombre que sería un empleado envidiable de muchos patrones. Por eso vaya conmigo al versículo 1. Dice, entonces Jacob siguió su camino. Pausa. No tan rápido. La frase que se nos traduce, siguió su camino, no sé si usted lo pueda percibir, pero es una frase distinta que solamente, y caminó y llegó. Siguió su camino. Alegremente siguió su camino. De hecho, el verbo que está allí es el de levantar. Y Jacob levantó los pies. ¿Qué quiere decir eso? Se lo pongo de esta manera. Que emprendió su camino alegremente. Que iba brincando de gusto. Iba contento. Tal vez no se mantuvo brincando todos los kilómetros que le faltaban para llegar a Arán. Pero sí estuvo de buen ánimo. Iba contento. ¿Qué había sucedido? El final del capítulo 28 es la clave. ¿Qué sucedió al final del capítulo 28? Es el encuentro de Dios con Jacob. El sueño que le da, donde ve una escalera, donde suben y bajan ángeles a través de ella, y Jacob entiende que esta es una conexión que hay entre el cielo y la tierra siempre. Que el cielo domina sobre la tierra y gobierna todos los asuntos de la tierra, pero además de eso, que Jacob ahora tiene una relación especial con Dios, porque las palabras de Dios para Jacob, usted ya las leyó conmigo. Dice el capítulo 28, versículo 13, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Tremenda promesa que hace que Jacob se levante y se vaya contento. El Señor va a ir conmigo. Ahora, él respondió de la manera adecuada, ¿cierto? Primero con temor y temblor. Yo no sabía que este lugar es casa de Dios. Dios está aquí. Y le llama Betel. Y luego levanta un altar de conmemoración en la ocasión que se encontró con el Señor, para conmemorar eso. Pero luego hizo votos también, diciendo, como el Señor me ha hecho estas promesas, ahora Él va a ser mi Dios y yo le voy a dar el diezmo de todo lo que tengo. Y entonces Jacob levantó los pies, dice el capítulo 29. Es decir, emprendió el camino, pero casi me lo imagino caminando gustoso, casi a brincos, siguió. Porque ahora iba confiado en Dios. Dios le prometió que estaría con él, que le guardaría, que le protegería, que le prosperaría. Pero todo lo que viene a continuación son escenas cotidianas de la vida en esos lugares, en esos tiempos. En versículo 2, y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí 3 rebaños de ovejas que estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. El detalle de la piedra se nos dice para hablarnos del tamaño del pozo. Era grande, por eso podía abastecer a varios rebaños. Y Jacob encontró eso. Según los estudiosos de la vida en esos tiempos, no era difícil dar con un pozo donde había, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se marcaba claramente
para que los viajeros pudieran acercarse allí y no murieran de sed, por ejemplo. O para que los pastores encontraran agua para sus rebaños, puesto que los dueños de tierras eran tierras extensísimas. Entonces no siempre se conocía todo a la perfección. Bueno, pues para decir, aquí hay agua. Entonces vio este pozo. Luego el versículo 3, cuando todos los rebaños se juntaban allí, rodaban la piedra de la boca del pozo, daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar. Porque era una manera también de guardar la pureza del agua. Que si venía viento y jalaba tierra o pasto o alguna otra cosa que pudiera ensuciar el agua, no cayera hacia el interior. Y obviamente, porque como lo sabemos hasta nuestros días, para prevenir accidentes. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos le dijeron: de Harán. Dios le había dicho: yo voy a estar contigo. Jacob entiende a partir de aquí que Dios lo va a empezar a conectar con ciertas personas claves. Los primeros son estos pastores, siervos de quién sabe quién, pero de Harán, que sí conocen a Labán. Entonces les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: lo conocemos. Y él les dijo: ¿se encuentra bien? Está bien. Y vienen las palabras que van a guiar a Jacob en una decisión que va a llevarle el resto de su vida. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Es simpática esta frase porque Raquel significa oveja. Aquí viene la oveja con las ovejas. Y él les dijo: he aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, dar de beber a las ovejas e ir a apacentarlas. No es de que Raquel estaba a 2 pasos de allí, Jacob lo hubiera visto, sino que como venía con su rebaño, la podían ver a la distancia, ¿verdad? El polvo que se levanta, algo que viene allá acercándose. Lo que es curioso, hermanos, es que Jacob se quiere deshacer de los pastores antes de que llegue Raquel. ¿No cree? Está romanticón el hombre. Pues que le dijeron: aquí viene ¿quién? Su hija Raquel. Aquí viene su hija Raquel. ¿Cuál era el propósito del viaje de Jacob a la tierra de su tío? Encontrar esposa. Ahora Dios le dijo: te voy a multiplicar. Para multiplicar se va a necesitar esposa. Probablemente en ese momento Jacob se ensalivó tantito los dedos, se peinó. Ahí viene. Pues, a ver, pastorcitos, no, porque voy a necesitar espacio, ¿verdad? Voy a necesitar aquí, platicar. Y les dice: pues denle de beber a las ovejas y váyanse. Y ellos les dicen: no, esperamos a todos los rebaños. Lo que vayas a hacer, lo vas a hacer frente a todos. No sé si le vieron cara de romántico y dijeron: pues, ¿vas a llegar? No, guardemos la compostura, eso no. Por favor, eso no. Dice: pero ellos dijeron: no, hasta que se junten todos. Versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora de ovejas. No empecemos con otros temas. Ella era pastora de ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su padre. Espere, ¿por qué se nos dice el detalle de las ovejas? ¿Qué le había dicho Dios también? Te voy a hacer próspero. Quizá no solamente le gustó la hija, sino las ovejas. De aquí, si emparento, a lo mejor puede haber mucha lana de ovejas. Dice: Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Usted y yo hemos visto demasiadas películas de Hollywood donde el superhéroe hace el acto y luego va y besa a la chica, ¿verdad? No es lo que está pensando. Eso no es lo que pasó aquí. No es que Jacob haya hecho un acto allí de fuerza descomunal y luego fue y besó a la chica. Lo que dice es que ayudó allí a que todo el mundo sacara su asunto, ¿verdad?,
Si lo que necesitan para irse es que beban su rebaño, pues que beban y me dejan con mi prima, ¿verdad? Y besó, pero no es el beso romántico, es el beso de saludo, el beso de que estoy saludando a un familiar. Si no, eso hubiera sido un abuso. Dice, alzó su voz y lloró. ¿No se le hace extraño? ¿Por qué lloró? Bueno, venía de tener una experiencia personal con Dios. Quizá varios días atrás, porque aunque nosotros leemos allí de versículo a versículo, ya llegó, le tomó todavía tiempo. Dijimos la semana pasada, quizá unos 15 días de camino más o menos. Pero Betel no estaba tan lejos, así que debieron haber pasado por lo menos unos 8, 10 días de su encuentro con Dios a que se encontró con Raquel. Pero Jacob está profundamente emocionado por una cosa, porque él entiende que Dios le ha guiado y que Dios va a cumplir. Se conmociona en sus emociones porque él se da cuenta, en verdad Dios tiene una relación conmigo. Ese sueño sí era de Dios. No fue mi imaginación, no lo produjo mi mente. Este sueño viene de Dios. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. ¿Por qué de Rebeca? ¿Por qué no de Isaac? Porque era la hermana de Labán. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Mira, llegó un pariente nuestro, soltero. Bueno, quién sabe si le dijo así soltero, pero es pariente nuestro. Y entonces sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Lo mismo que dice el versículo 11, besó a Raquel. Este no es beso romántico de Labán a Jacob, este es beso de saludo. Así se saludaban. Y lo trajo a su casa, lo recibió pues. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Fíjate, tío, que mi mamá me quiere mucho, pero mi papá prefiere Esaú. Pero yo le gané, le comí el mandado. Y pues ahora él me odia. Y pues tuve que salir de casa. Y pues, como no tengo esposa, me dijo mi mamá, ¿verdad? Y luego mi papá, pues vete a casa de tu tío, y ella consigue tu esposa. Por eso estoy aquí. Pero en el camino, ¿qué crees? Que el Señor me apareció en sueños y me habló y me dijo esto. Y le hizo todo el recuento. Seguí caminando, me encontré unos pastores que casualmente, que ya sabemos que no, ¿verdad? Pero dan de beber a sus rebaños donde Raquelita, ¿verdad? Entonces, pues, de allí pues ya llegué para acá. Y le dijo Labán, versículo 14, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. ¿Dónde hemos visto eso? En Génesis, capítulo 2. Adán diciendo esto de su propia esposa Eva, tú eres hueso mío y carne mía. ¿Sabe lo que está haciendo aquí Labán? Está reconociendo el profundo lazo familiar y lo está aceptando como miembro de la casa. Eso es lo que está ocurriendo. Es una frase muy poética para decir, pues ahora tú eres de la familia. Y si vas a estar aquí con nosotros, eres bienvenido. Esto es pura mano divina en acontecimientos normales. Me encontré con parientes y pues me recibieron. Bueno, así ha sucedido ya algunos de nosotros que de repente visitamos algún lugar y pues ni sabía que aquí tenía familia, pero mira, ¿verdad? La primera vez que visité California me dijo mi hermano Ezequiel, llámale al primo Saulo, vas a ver, es un tipazo, tú llámale, y para que lo conozcas, se conozcan y pues el vínculo familiar siga, ¿verdad? Y entonces le llamé y pues sí es un tipazo, pero yo no lo conocía, lo fui a conocer hasta allá. ¿Quién me iba a decir que en un viaje por otro motivo terminé conociendo familia? Pero a veces así sucede y así sucedió. Y en el caso de Jacob, y Dios estaba obrando en situaciones
totalmente comunes. Mire, si algo se va a llevar de estos textos, es eso. En los días en los que parece que Dios no hace nada, sí está haciendo algo. Siempre, siempre. Yo le dije, veremos que diariamente la providencia divina nos da oportunidades para parecernos a nuestro Señor. Seamos diligentes en ellas. Siga haciendo lo que es su responsabilidad. Su responsabilidad es un trabajo, vaya, asista, trabaje fuerte, dé un buen testimonio como hijo de Dios de cómo trabajan los hijos de Dios como para el Señor y no para los hombres. Si su ocupación es el hogar, lo mismo, esfuércese, hágalo allí. La escuela, lo mismo, esfuerzo, testimonio, porque diariamente tenemos oportunidad de parecernos al Señor, y Jacob está a punto de hacer eso. Le recibe Labán, dice el versículo 14, y Jacob se quedó con él todo un mes, seguramente participando de las actividades y las labores de la casa, del hogar y de las diferentes quizá ganados o posesiones de su tío Labán. ¿Por qué? Porque el versículo 15 nos dice la pregunta que le hizo Labán. Labán le dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme en balde? Después de un mes de verlo trabajar, dijo, no, debes tener un salario. Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Versículo 17, note el contraste. No está describiendo a 2 mujeres hermosas de su tiempo. Está describiendo a una más hermosa que la otra. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Cuando dice que eran ojos delicados, eso bien se puede, la palabra delicados es un adjetivo que también puede decir débiles, para hablar de que sus ojos eran claros. Puede traducirse como débiles, como tiernos, como suaves. Sus ojos eran suaves, y en esa cultura, en ese tiempo, los ojos claros eran signo de debilidad. No eran símbolo de belleza. En nuestros días, mucha gente se siente atraída a quien tiene ojos claros. Ayer que estaba manejando por la ciudad, me detuve en un alto y pasaron cargando a 2 gemelitos. Se veía que eran como los abuelitos y los papás de estos 2 gemelitos. Hermanos, me quedé impresionado. Aún a la distancia se les veían los ojos claros, verdes, pues como el de la pelota que está allá arriba. Clarísimos los ojos. Bueno, eso para mucha gente es muy atractivo, pero en aquellos tiempos no. Entonces nos está explicando que Jacob no se sintió atraído a Lea, no era tan atractiva para sus estándares de belleza de ese tiempo. Sin embargo, dice, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Usted sabe cómo se concertaban las bodas, ¿cierto? Llegaba la familia del novio a la casa de la familia de la novia y llevaban una dote, un regalo para la novia, no para los padres, para la novia. Era una forma de seguro, ¿verdad? Era una forma de decir, si en el proceso, en el tiempo, de aquí a que nos casamos, de alguna manera yo te fallo o me echo para atrás, tú ya tienes algo con que sostenerte. Entonces, generalmente eran fuertes cantidades de dinero, por decirlo así, pero en posesiones, ya fuera de ganado o de metales o piedras preciosas o de alguna manera algo que representara una buena cantidad de dinero. Pero Jacob no lleva nada. No se nos dice ni siquiera que se haya llevado un esclavo. Alguno de los siervos de la casa de su padre Isaac se fue así, fugitivo. Como no traigo nada para darte, tío, entonces te voy a trabajar por 7 años. Que ese sea mi salario. No me pagues nada.
Escuche el final del versículo 18 porque cobra mucha relevancia después. Por Raquel, tu hija menor. Las cláusulas están claras, ¿verdad? No hay letras chiquitas en el contrato. Este va a ser mi pago. Raquel. O Lea. Raquel. ¿Está bien? ¿Está bien? Dijo Labán. Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Bueno, no sé si eso debe ser un halago o no. Bueno, sí debe ser un halago. Le leo lo siguiente. El comentarista Philip Lange agrega para explicarnos de esto. Estas palabras, es mejor dártela a ti, es una común tradición entre los beduinos y árabes que los parientes cercanos, como los primos, tienen preferencia sobre los extraños. Fin de la cita. Así que, si incluso hubiera un extraño enamorado, se le daría preferencia al que es un pariente cercano. Bueno, entonces por eso sí es una especie de halago, pues es mejor dártela a ti, es preferible que quede entre familia a dársela a otro hombre. Quédate conmigo, quedas contratado. Así que hasta aquí hagamos una recapitulación. Tenemos un encuentro de Jacob con trabajadores que andaban haciendo su trabajo, con un familiar, Raquel. Y luego tenemos un hombre trabajador, industrioso, que es contratado. Es todo. Escenas diarias de la vida. No hay otro Betel, no hay un sueño que le diga a Jacob, Jacob, cásate con Raquel, o quédate a trabajar. Él está haciendo lo que el sentido común, la inteligencia, el estilo de vida de su tiempo y de su geografía demanda. Mucho como nosotros. Por medio de las circunstancias en las que vivimos, Dios también nos da muchas oportunidades de poner en práctica sus mandatos. No necesitamos un Betel, una experiencia. Tenemos la palabra del Señor. Ahí está lo que debemos hacer. Obedecer a ella en cualquier circunstancia y esfera de la vida. Hay cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura y el estilo de vida en la Ciudad de México, y nos subimos al transporte público con sus diferentes características, y también allí el Señor nos pone oportunidades de parecernos a Él, tal como se la pone a Jacob. Ya le he dicho mucho, ¿verdad? Esto de parecernos al Señor. Bueno, escuche por qué. Porque dice allí que Jacob, versículo 20, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Imagínese pedir la mano de su esposa y que le digan, ¿cómo no? Dentro de 7 años. No, pues está largo el tiempo de espera. Bueno, escuche también esto. En el servicio de Jacob, nosotros tenemos un reflejo de un mejor esposo. Cristo Jesús no sirvió 7 años por su esposa. Cristo Jesús escogió a su esposa desde la eternidad pasada. Desarrolló todo el plan de redención desde Génesis. Envió emisarios, profetas que hablaran, que convocaran a su esposa, que trajeran el mensaje de que vendría el esposo. Y Juan el Bautista lo entendió clarito. Él es el esposo. Él es el Cordero de Dios. Al Señor Jesucristo le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque van a estar de luto si el esposo está aquí. Yo soy el esposo. Además, vivió una vida perfecta. Subió a la cruz a sufrir el castigo, el peor castigo de su época, siendo inocente, como si él hubiera personalmente pecado todos los pecados de aquellos que un día creeríamos en él. Vivió
la ira de Dios en carne propia y la separación del Padre allí en la cruz durante 3 horas que estuvo colgado. Murió, puesto que en la carne él podía morir, siendo Dios no puede morir, pero como estaba en la carne podía morir. Murió y resucitó al 3er día. Y todo lo hizo por su esposa. Todo lo hizo por usted, por mí y por todos los que han creído y creerán el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en unas palabras le acabo de relatar. En la providencia divina, Dios puso a Jacob en una circunstancia donde podría trabajar por una esposa y parecerse así un poco a este Dios que ahora era su Dios. En la providencia divina, Dios también, por medio de un engaño, aunque Dios no es responsable de ese pecado, por medio del odio de su hermano Esaú, aunque Dios no es responsable de ese pecado, por medio del plan de su madre Rebeca, aunque Dios no movió los deseos malsanos de Rebeca y la preferencia que tenía sobre uno de sus hijos, pero sí utilizó todas esas circunstancias para llevar a Jacob a Luz, que luego él nombró Betel. Y no solo eso, también por medio de su providencia Dios llevó a Jacob, no solo a donde conoció a Dios, sino a donde se comportó como este Dios que ahora era el suyo. Usted y yo debemos estar atentos porque diariamente tenemos oportunidades de mostrar el amor de Cristo. Diariamente tenemos oportunidades de mostrar la paciencia del Señor, el gozo del Señor. Tenemos diariamente oportunidades de parecernos a Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir en nuestras actividades diarias. No todos serán encuentros con el Señor por medio de alguna conferencia, una predicación, algo que puede ser hasta emotivo, ¿no? En el diario vivir. Creo que se necesita más fe, hermanos, para confiar en la providencia de Dios que en los milagros. Nos queda claro que Dios puede obrar milagrosamente si Él quiere. Sigue teniendo el poder. No creemos que el don de milagros se tenga en estos días ya, pero que Dios podría obrar milagrosamente en favor de alguien, pues lo puede hacer porque es poderoso. No ha perdido poder. Pero confiar que Dios cuida todas mis circunstancias, todos los días, hasta en los días más aburridos de mi vida, Dios está haciendo algo. La mano poderosa de Dios, como empecé leyendo del pastor Carballosa, sigue moviéndose en esos días en que no parece suceder nada. Sí, véalo con Jacob. Y le está dando oportunidad de poner en práctica lo que cree de él. Jacob trabajó 7 años por Raquel y se le hizo poco por el amor que le tenía. Versículo 21, entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Entonces imagínense, yo no sé si llevaba su cuenta como el náufrago, ¿no? En su película, hay una rayita, una semana. Ya nada más faltan 6 años multiplicados por 52 más 51. ¿No será eso? Ya nada más falta eso. ¿Quién sabe cómo llevaba la cuenta? Pero llevó la cuenta y le dijo, ya es hora. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Ahora, no pase corriendo. Yo le he dicho, no lea la Biblia de corridito. Reflexione. Si hay banquete, hay fiesta. Si hay fiesta, hay preparativos. Y las novias en nuestros días se preparan. Y en aquel tiempo también. ¿Qué le dice eso de Raquel? ¿Dónde andaba Raquel? Mientras que su padre decía, pues a ver, tráiganse unas vacas para sacar sirlón, ribeye, New York. Tráiganse unas ovejitas para hacer una birria, una barbacoa. ¿Qué le dice eso? ¿Y dónde está Raquel? Pues preparándose, ¿no? ¿Y dónde está Lea? Pues preparándose, ¿no? Porque ya leímos que
pues no debería suceder, pero seguramente estaba sucediendo algo. Y sucedió que al anochecer, versículo 23, tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob y se llegó a ella. Entonces, conforme a la costumbre, estaban en el banquete, todo era felicidad, se retira el novio a su habitación para consumar su matrimonio. Allí espera a la novia, es de noche, pero llega Lea disfrazada, quizá, para cumplir todo el engaño. Uno podría decir, ay Jacob, si estabas enamorado como que debiste distinguir. Bueno, estaba enamorado, pero además era de noche. Pero además estaba el banquete. Y además las novias se cubrían, como todavía en muchas ocasiones, con un velo. Y sucedió que al anochecer trajo a su hija Lea y Jacob se llegó a ella. Es decir, ese es un eufemismo, eso de se llegó es un eufemismo, es una palabra que se ocupa para decir otra. Tuvo intimidad con ella y Labán vio a su sierva Zilpa, a su hija Lea como sierva. Bueno, tal vez no en ese momento, pero se entiende que ahora ya es de ella, es de su propiedad. Y cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Estar enamorado y esperando, haber pedido la mano hace 7 años y que te salgan con cosas. Resulta que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví. ¿Por qué pues me has engañado? ¿Quién sabe si se mordió la lengua o no Jacob? Porque él era un engañador, engañó a su padre. ¿Qué se siente Jacob? ¿Sabe, hermano? Dios también tenía que preparar a Jacob para ser el líder del pueblo que iba a salir de él. Y tenía que enseñarle por medio de la providencia divina que no podría confiar más que en Dios. Que los hombres lo podrían engañar. De hecho, andaba por allí uno que llevaba su propia sangre, que lo quería matar. Estaba resuelto, el día que mi padre se muera, también se muere mi hermano. Jacob tendría que entender que para que el plan de Dios se desarrollara, iba a tener que confiar en Dios y solo en Dios. Y eso no, por supuesto que no, hace responsable a Dios del pecado de Labán. Por supuesto que no. Pero aún en estas circunstancias, estas sí ya no son tan cotidianas, ¿no? Ya no sé una historia donde en la boda llegue la hermana en vez de la que se había pedido. Espero nunca enterarme de eso, sería horrendo para el pobrecito novio. Pero aunque esto no es tan cotidiano, de todas maneras, en las relaciones a veces de engaño entre los hombres, Jacob se estaba llevando la lección por medio de la providencia de Dios. No puedes confiar más que en Dios. Dios tiene un plan, pero vas a tener que confiar y depender de Él y de nadie más. ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Pues me hubieras dicho. En el contrato te dije, por la menor. Por eso yo le hice énfasis en el versículo 18, tu hija menor. Pues sí, pero no es la costumbre. ¡Qué tramposo, hombre! ¿Con qué cinismo? No le sabe. Cuando paladea esas palabras del versículo 26, no les queda el sabor en la boca a cinismo. No seas cínico. ¿Qué clase de respuesta es esa? Pues si no es la costumbre, me hubieras avisado. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Mira, te la pongo más fácil. No vas a esperar 7 años más. Cumple la semana nupcial, es decir, la semana de fiesta. Cumples con una sola esposa. Luego ya te doy la otra. Si me trabajas otros 7 años. Una cosita que también veremos después. ¿Por qué Labán está tan interesado en mantener a Jacob allí? Porque Dios bendecía el trabajo de Jacob, como veremos más adelante. Porque lo que Jacob hacía, Dios lo bendecía, y pues era riqueza para el suegro. Y él vio la oportunidad, pues si ya trabajó, pues primero
tengo el pretexto, la excusa de la costumbre, la tradición de este lugar, de que primero sale la mayor y luego la menor. Y así lo retengo otros 7 años. Vas a trabajar ahora por Raquel otros 7 años. Ya es tu esposa. Le estás comprando a crédito, ¿no? Primero la tienes y ahora la vas a pagar. No te existe el prepago, ahora es a crédito. Te la daremos por otros 7 años de trabajo. Y así lo hizo Jacob. Y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Ese es otro detalle importante. Porque Raquel, como leímos más adelante en este mismo capítulo, era estéril, pues le va a dar a su sierva Bilha. Y usted se va a acordar de Abraham y Agar, ¿y quién más? Y de Isaac. Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. ¿Es poligamia la de Jacob? ¿O pobrecito, pues se lo engañaron? Es poligamia. Desde Génesis 2, se lo dije brevemente, desde Génesis 2, el Señor instituyó el matrimonio. La sociedad no tiene derecho de redefinir lo que Dios definió desde el inicio de la creación, desde el 6º día de la creación. Dios determinó, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Note los singulares, el hombre a su mujer. Un hombre, una mujer. No un hombre, 2 o más mujeres. No una mujer, 2 o más hombres. Tampoco Jacob tenía el derecho. Sí, no es un hombre perfecto, pero es el hombre que Dios escogió. Tal como usted y como yo. No somos perfectos, estamos en perfeccionamiento, pero Dios nos escogió. Y tal como el caso de Jacob, las circunstancias a nuestro alrededor son una oportunidad, no solo de que conocemos a Dios, sino de que nos comportamos como Él. En el sentido de que el fruto del Espíritu es evidente. En el sentido de que hablamos de Él, nos comportamos, vivimos conforme a su voluntad, como a Él le agrada. Y las circunstancias diarias, hermanos, de nuestra vida nos dan oportunidades continuas de hacer eso. Jacob no tuvo tantos Beteles. Se le apareció el Señor otras varias veces, pero no más. El resto fue la providencia divina guiando su vida, tal como lo hace con usted y conmigo, diariamente, en el acontecer diario, en nuestras responsabilidades, en nuestros asuntos, nuestras necesidades. Allí está Dios obrando, pero también dándonos oportunidad de comportarnos como Él y de vivir en su voluntad. Así que vea ahora el calendario diferente. Vean lo diferente. Hay fechas que marcamos y que nos acordamos bien clarito de cuándo sucedió, porque son obras de Dios en nuestra vida, ¿verdad? El día que nacemos, el cumpleaños de algunos seres queridos, algunos otros eventos importantes, y son cuestiones importantes que Dios realiza en nuestra vida, pero los demás días son tan valiosos como esos para Él, porque Él está obrando en nuestra vida. Así que sea diligente, siga haciendo lo que Dios le ha dado a hacer. Trabaje, conforme manda el Señor. Se ocupa del hogar, ocúpese del hogar conforme manda el Señor. Eres hijo y tienes responsabilidades de escuela o de también trabajar para aportar al hogar, hazlo conforme lo que ordena el Señor. En cualquier esfera de la vida, en cualquier situación civil, tenemos oportunidad de, no solo de ver la mano de Dios, sino también de unirnos a Él, comportarnos como Él ordena, como Él le gusta, y así dar gloria a su nombre. Vaya texto, ¿no cree? Vaya texto. ¿Qué hay allí fuera de lo común? Pues lo de las 2 hijas, ¿verdad? Pero lo demás son escenas diarias de la vida, escenas comunes, donde el Señor nos da oportunidad de servir. Qué bendición que a cada día tenemos la oportunidad de ser para su gloria y de ser para que otros conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
diario, diario, diario. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás orando. No hay día en que quedemos fuera de tu voluntad. Siempre está ocurriendo alrededor nuestro lo que tú deseas. Y nosotros vivimos en tu voluntad, Señor, al hacer tus mandatos, al ser como tú deseas, al ser como tú eres. Pequeños reflejos de tu gloria hay en nosotros por ser portadores de tu imagen. Pero hay grandes deslumbres de tu persona cuando vivimos en el fruto de tu Santo Espíritu, cuando te servimos con los dones espirituales que nos has dado. Señor, que eso caracterice nuestra vida, aún en los días más comunes, como decimos, en los días y actividades más cotidianas, que allí también nos acordemos de Jacob, de cómo tú estabas guiando su vida, y nos dispongamos, Señor, a parecernos a ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque al estudiar tu palabra así secuencialmente nos vemos forzados a meditar en textos que a lo mejor en otro momento no hubiéramos puesto atención. Pero así nos llevas a tu palabra y encontramos que en cada texto, en cada versículo hay bendición. Gracias por todo esto. Amén.